¿Qué tal? Entremos de lleno en esto. Hoy vamos a hacer un repaso literario muy, pero muy especial de una de las obras más grandes jamás escritas, Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Pero ojo, no vamos a hacer el típico resumen cronológico, aburrido, nada de eso. Vamos a abordarlo como lo que realmente es, una leyenda antigua, súper fatalista, sobre una especie de Edén prehistórico, que literalmente desde el día 1 ya estaba condenado a la ruina. Es una exploración increíble sobre cómo la soledad, el paso del tiempo y ese choque brutal con la modernidad terminan consumiendo por completo a la familia Buendía. Para arrancar con fuerza, pensemos en esta frase. Seguro la han escuchado, porque es, sin lugar a dudas, una de las aperturas más icónicas de la literatura mundial. Esa primera línea donde el coronel Aureliano Buendía recuerda cuando su padre lo llevó a conocer el hielo. Es que es una genialidad. Logra fusionar de golpe dos fuerzas gigantescas. Por un lado, ese destino fatalista. Ya saben, la certeza absoluta de un pelotón de fusilamiento esperándolo en el futuro. Y por otro, esa maravilla casi infantil ante un descubrimiento científico. El simple hecho de conocer el hielo. En una sola oración, la novela ya nos está gritando que el progreso y la tragedia van a caminar siempre de la mano durante toda la historia. Bueno, para que no nos perdamos, vamos a dividir este análisis en 5 temas clave. Primero, el espejismo de la ciencia. Segundo, el peso de la memoria. Tercero, el círculo del tiempo. Cuarto, tradición frente a modernidad. Y para cerrar, el destino de Macondo. Empecemos con el punto número 1, el espejismo de la ciencia. Aquí vamos a ver ese choque espectacular entre la ciencia y el mito. A ver, para entender qué es lo que realmente mueve a Macondo, tenemos que viajar a ese momento inicial donde la aldea era, básicamente, un puñadito de casas de barro. Un mundo tan pero tan nuevo que las cosas ni siquiera tenían nombre. Y aquí entra un concepto fundamental, el realismo mágico. Mucha gente cree que esto se trata solo de fantasmas o, no sé, de gente levitando, pero en la historia de los Buendía la cosa va en ambas direcciones. Mientras que ver a un muerto caminando por la casa es tratado con total normalidad e incluso con un poco de fastidio, los principios básicos de la física, como el magnetismo o el hielo, se reciben como si fueran milagros aterradores. Es un mundo completamente al revés. Imagínense esto. Llega el gitano Melquiades a la aldea con 2 lingotes imantados. Él los presenta como lo que son, un avance científico. Pero la imaginación desbordada del patriarca, José Arcadio Buendía, borra la ciencia por completo y ve magia pura. Él jura que puede usar esos imanes para, literal, arrancar oro de las entrañas de la tierra. Melquiades, que es bastante honesto, le advierte que no, que la física no funciona así. Pero José Arcadio no escucha. Cambia sus animales por los lingotes y ¿qué termina desenterrando? Una vieja armadura oxidada. Es el ejemplo perfecto del mito intentando forzar y doblegar a la ciencia su voluntad. Es que estos objetos que traen los gitanos son fascinantes, actúan como verdaderos catalizadores de la destrucción de la familia. Piensen en el imán, que desata esta fiebre materialista absurda, o la lupa gigante, que Melquiades advirtió que era peligrosa, pero José Arcadio, por supuesto, la convierte en un arma de guerra solar y casi incendia su propia casa, quemándose gravemente en el proceso. Y bueno, el hielo. Un simple bloque congelado por el que paga solo para poder tocarlo, declarando con un fervor casi religioso que es el gran invento de nuestro tiempo. El problema de todos estos objetos es que desconectan al patriarca de su rol como líder del pueblo y lo empujan a encerrarse en su laboratorio, sumergiéndose en una locura súper solitaria y peligrosa. Pasemos al punto número 2, el peso de la memoria y la erosión de la identidad. Si la ciencia trajo la obsesión desde afuera, la decadencia desde adentro llega con una amenaza biológica que es francamente aterradora, la famosa peste del insomnio. Y el verdadero horror de esta enfermedad es cómo avanza. Lo trágico no es dejar de dormir, porque curiosamente, el cuerpo no siente cansancio físico. Lo terrible es que primero se borran los recuerdos de la infancia. Luego, las cosas cotidianas empiezan a perder su significado. Y es que, piénsenlo un momento, la pérdida de la memoria es exactamente lo mismo que perder la realidad. Sin un pasado, los personajes se hunden en un presente completamente vacío, perdiendo lo único que los ancla a su propia humanidad. La desesperación llega a tal punto que tienen que empezar a escribir instrucciones básicas para no perder el mundo que los rodea. Aureliano empieza poniéndole un letrerito al yunque que dice tazas, solo para no olvidar la palabra. Pero claro, rápidamente se dan cuenta de que ponerle nombre a las cosas no sirve de nada si olvidas para qué se usan.
Así que terminan colgándole a la vaca un cartel extremadamente específico que explica que hay que ordeñarla para sacar leche y luego hervirla para el café. Es loquísimo. Todo el pueblo se llena de estos manuales de supervivencia desesperados. Viven en una realidad que se les escapa de las manos, atrapada por un momento gracias a las palabras, pero que inevitablemente va a desaparecer cuando también olvidan cómo leer. Entonces, para combatir este olvido absoluto, José Arcadio Buendía vuelve a confiar ciegamente en la mecánica. Se inventa una máquina de la memoria, que es básicamente un diccionario gigante girando sobre un eje con 14.000 fichas. Pero seamos sinceros, es un intento inútil ante semejante vacío. ¿Y cuál termina siendo la verdadera cura? Pues Melquiades, el gitano que literalmente regresa de la muerte porque se aburría de tanta soledad. Llega con un maletín, les da una pócima mágica y ¡pum!, les restaura la memoria a todos. Otra vez vemos cómo la solución mecánica fracasa de forma espectacular frente a la magia y lo sobrenatural. Lo que nos lleva a nuestra sección número 3, el círculo del tiempo, y este constante bucle de la historia. Una vez que recuperan la memoria, los Buendía empiezan a notar algo súper perturbador. Su historia no va en línea recta. Si miramos a toda la familia, la repetición es asombrosa, casi obsesiva. Tenemos el ciclo de los nombres, por ejemplo. Todos los aurelianos terminan siendo hombres retraídos y ensimismados, mientras que los José Arcadios son puro impulso físico, tienen una fuerza descomunal y un final trágico. Luego están los retornos constantes, como Marzo, que invariablemente trae a los gitanos y su caos. Pero la prueba irrefutable de este bucle se descubre en el cuarto intacto de Melquiades. Ahí, las generaciones futuras se dan cuenta de que el tiempo se astilló, sufrió un accidente. Y como dicen en la novela con tanta consternación, adentro de esa habitación, siempre es marzo y siempre es lunes. El tiempo no avanza, solo da vueltas y vueltas como una trampa. Llegamos a la sección 4, tradición frente a modernidad, o en otras palabras, la ruina del progreso. ¿Cómo destruye el progreso a la tradición? Esa es la pregunta central, absolutamente crítica, que tenemos que hacernos al analizar la segunda mitad de la obra. Porque ¿cómo es que este famoso progreso, que todo Macondo esperaba con tantas ansias, se transforma de golpe en el instrumento exacto de su destrucción moral y social? Comparemos, el Macondo tradicional era este lugar pacífico, donde nadie pasaba de los 30 años y nadie se había muerto. Un Edén lleno del canto de los pájaros y magia pura. Pero de repente, ¡boom!, llega el tren. Y el tren trae el cine, que termina decepcionando a todo mundo porque ven a un actor morir en una película y aparecer vivo en la siguiente. Se sienten estafados. Trae el gramófono, que a la gente le parece frío y sin el calor de una banda en vivo. Pero lo peor de todo, el tren trae a la compañía bananera. El trabajo comunitario se cambia por un sistema de explotación brutal, y los policías pacíficos de la aldea son reemplazados por matones armados con machetes. La modernidad, lejos de traer luz y avance, trajo sangre y caos. Y aquí llegamos a una cifra que de verdad pone los pelos de punta. 3.000. 3.000 trabajadores en huelga que fueron masacrados por el ejército en la plaza de la estación, acorralados y ametrallados. Los cadáveres los apilaron en un tren de 200 vagones y los tiraron al mar como si fueran bananos podridos. Pero el verdadero terror de este evento es lo que pasa después. El gobierno simplemente lo borra. Salen al día siguiente a decir, aquí no ha pasado nada. Es el triunfo más perverso y absoluto del olvido. De todo el pueblo, solo José Arcadio II y el joven Aureliano van a cargar con el peso mental de esos 3.000 muertos. Una verdad histórica que los libros se niegan rotundamente a contar. Finalmente, entramos en la sección 5, el destino de Macondo. Soledad y destino fatal. Con el pueblo corrompido y después abandonado a su suerte tras un diluvio interminable, la familia se aísla por completo. Y es fascinante y tristísimo ver cómo cada personaje es devorado por su propia versión de la soledad. El coronel Aureliano, por ejemplo, totalmente decepcionado de sus 32 guerras inútiles, se encierra a fundir y rehacer los mismos pescaditos de oro, una y otra vez. Amaranta se condena a vivir amargada, tejiendo su propia mortaja, solo para ganarle tiempo a la muerte. Remedios, la bella, resulta ser un ser tan puro que no encaja en este mundo terrenal, y en un despliegue total de realismo mágico, sale volando hacia el cielo entre sábanas. Al final, todos quedan atrapados en la prisión de sus propias mentes, demostrando que la estirpe estaba condenada muchísimo antes de que el huracán llegara. Y así llegamos al clímax, que es una verdadera genialidad literaria. El último Aureliano, encerrado en ese cuarto donde siempre es lunes,
por fin logra traducir el sánscrito de los pergaminos de Melquíades. Pero al leerlos, se da cuenta de que no está leyendo el pasado, es una profecía matemática y exacta. Está leyendo sobre sí mismo en el segundo exacto en que lo está viviendo. Es como verse en un espejo hablado. Y mientras sus ojos devoran las últimas líneas que anuncian el fin de su vida, un viento prehistórico, un huracán apocalíptico, empieza a arrancar a Macondo de raíz, borrándolo del mapa. La realidad y la literatura colapsan magistralmente en el mismo instante fatídico. Es increíble. Y para cerrar esta exploración, nos quedamos con esa escalofriante línea final. Es una sentencia que no tiene vuelta atrás. Todo lo que repasamos hoy, desde el imán y el hielo, hasta la peste del olvido, las guerras inútiles y la masacre bananera, ya estaba meticulosamente escrito. El aislamiento de Macondo, tanto físico como espiritual, garantizó su propia destrucción. Y contada así, con esta cadencia de leyenda antigua, nos deja una pregunta bastante provocadora. ¿Estaremos nosotros, hoy en día, atrapados repitiendo los mismos errores de nuestros antepasados, tan ciegos por la ilusión del progreso, que al final estamos condenados al olvido? Es algo para quedarse pensando, ¿no creen? Muchas gracias por acompañarnos a desentrañar esta obra monumental. Nos vemos en el próximo análisis.